El artículo 144 nos menciona que los contribuyentes que obtengan ingresos por ganancia cambiaria y de los intereses efectuarán dos pagos provisionales semestrales a cuenta del impuesto anual, con excepción de la fracción 4 que habla de los préstamos a extranjeros. Los pagos provisionales se realizarán en julio del ejercicio y enero del año siguiente. Cabe mencionar que siempre que a los ingresos acumulables se le aplique la tarifa del artículo 96, pudiendo acreditar contra el impuesto las retenciones. De igual forma, cuando se obtengan ingresos por ganancia en esta actividad por personas morales, estas deberán retener como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar al interés y la ganancia cambiaria. A todo esto se le aplicará el excedente del límite inferior que establece la tarifa del artículo 152 de esta ley. De tal manera, las personas que efectúen las retenciones deberán entregar a los contribuyentes constancias de retención. Artículo 145. Los contribuyentes que obtengan ingresos esporádicos cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre los ingresos sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Ahora bien, cuando los contribuyentes obtengan ingresos periódicamente, de los señalados en este capítulo, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, mediante declaración. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa del artículo 96 de esta ley a los ingresos obtenidos en el mes, sin deducción alguna. Podrán acreditar las retenciones efectuadas por personas morales. Cuando se obtengan ingresos por remanentes, las personas morales retendrán como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 sobre el monto del remanente distribuible, el cual enterarán conjuntamente con la declaración. De igual manera, enterarán conjuntamente con la declaración y proporcionarán a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido. Cuando se obtenga ingresos por cuenta de ahorro, las personas que efectúen los pagos deberán retener como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar sobre el monto acumulable, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta ley. Los contribuyentes podrán solicitar que les sea disminuido el monto del pago provisional a que se refiere el párrafo anterior, siempre que cumplan con los requisitos que para el efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Las personas que efectúen las retenciones, así como las instituciones de crédito ante las cuales se constituyen las cuentas personales para el ahorro, deberán presentar declaración ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, proporcionando la información correspondiente de las personas a las que les hubiera efectuado retenciones en el año anterior. Cuando las personas que efectúen los pagos por derecho de autor paguen al contribuyente, además de los ingresos a que se refiere la citada fracción 11, se considerarán como salarios. En el caso de los ingresos por hospedaje, las personas que administren el bien inmueble de que se trate deberán retener por los pagos que efectúen a los condominios o fideicomisarios la cantidad que resulte de aplicar sobre el monto de los mismos. La tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta ley tendrán el carácter de pago definitivo. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior podrán optar por acumular los ingresos a que se refiere dicho párrafo a los demás ingresos. En este caso, acumularán la cantidad que resulte de multiplicar el monto de los ingresos efectivamente obtenidos por este concepto una vez efectuada la retención correspondiente por el factor 1.4286. Cuando las regalías a que se refiere la fracción 17 del artículo 142 de esta ley se obtengan por pagos que efectúen las personas morales a que se refiere el título 2 de la misma, dichas personas morales deberán efectuar la retención aplicando sobre el monto de los pagos efectuados sin deducción alguna. La tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta ley como pago provisional, dicha retención deberá enterarse en su caso conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta ley. Created using Powtoon.